Muy buenas tardes, región de Aysén. Hoy día, miércoles 29 de julio, iniciamos un nuevo reporte con motivo del COVID-19. Hoy día también nos va a acompañar el director subrogante del Registro Civil, el señor Danilo Carrillo. Dejamos con ustedes a la Seremi de Salud, la señorita Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes a toda la comunidad de la región de Aysén, quienes se unen nuevamente en este reporte para hoy miércoles, ya 29 de julio. La región de Aysén presenta 17 casos activos, toda vez que durante las últimas horas se han registrado 8 nuevas altas, lo que nos mantiene con 60 pacientes que se han recuperado a la fecha por COVID-19 y un acumulado de 77 casos, a casi 5 meses de la pandemia en Chile y en la región de Aysén. 4.643 sospechas o exámenes de PCR han surgido, de los cuales 4.517 han dado negativo para COVID-19. Estamos a la espera de 49 resultados con corte a las 9 de la mañana y tenemos una tasa de positividad, siendo la más baja del país, del 1,6%. Una tasa de testeo acumulada de 4.327 y una tasa de testeo diaria de 28 por 100.000 habitantes, siendo también una de las tasas de testeo más altas del país. En relación a nuestras cuarentenas, tenemos 377 personas que permanecen en cuarentena vigilada por alguna fuerza de orden y seguridad a cargo de Ejército, de las cuales corresponden a nuestros 17 casos activos que mantenemos, a 49 personas que están a la espera del resultado de su PCR por sospecha y 221 personas en cuarentena por haber ingresado por algún punto de nuestro cordón sanitario, más 90 contactos estrechos considerados de los últimos casos activos por COVID-19. 12 pacientes permanecen en en residencia sanitaria en la comuna de Coyhaique, y el estado de salud de nuestros 17 casos activos, podemos decir que 16 de ellos se encuentran en muy buen estado de salud, algunos de ellos en residencia sanitaria, 2 en sus hogares, y uno de ellos permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Podemos informar que el estado de salud de este paciente ha sido absolutamente favorable, un paciente que ya se está reincorporando, levantando y rehabilitando de este proceso que ha sido muy largo para el paciente, pero principalmente y también para su familia. Continúa en ventilación, pero en ventilación bajo la modalidad CPAP. Finalmente, quiero informar a cada uno de ustedes, y como ha sido preocupación de la comunidad aysenina, que los exámenes y el estudio epidemiológico, es decir, la PCR de los funcionarios de la Gobernación de Aysén, fueron cada uno de ellos notificados como negativos para COVID-19. Hoy día la institución ha recibido la instrucción y las indicaciones por parte del equipo de epidemiología de la autoridad sanitaria, correspondiendo cuarentena a los contactos estrechos, y el resto de los contactos secundarios pueden retomar sus funciones de acuerdo a la normativa vigente publicada en el Diario Oficial por el ministro de Salud, doctor París. Finalmente, y fuera de reporte, no tenemos casos nuevos que informar. Muchísimas gracias. Paso a las preguntas. A Seremi, Javier Gallardo, Radio Las Nieves, le pregunta cómo han evolucionado los casos del último clúster familiar y del funcionario de la Gobernación de Aysén. Todos los pacientes de los últimos casos, de los últimos clústeres, se encuentran en muy buen estado de salud, algunos con sintomatología respiratoria muy leve y otros que han cursado este cuadro de manera más asintomática. Perfecto. Y además le pregunta también Javier Gallardo cuál es el análisis que se realiza desde la Seremi de Salud en relación a los últimos casos que han surgido en la comuna de Aysén. Bueno, en las últimas 2 semanas hemos tenido casos efectivamente en la comuna de Aysén. Recordemos que llevamos 2 semanas de implementado
el cordón sanitario. Es importante recordar y recalcar día a día las medidas sanitarias, la utilización de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos. Debemos entender y comprender como familia que esta es una pandemia que estamos escribiendo entre todos día a día y, por lo tanto, la humildad cobra real importancia en el sentido de entender que si entre todos no colaboramos para controlar esta pandemia, y cuando hablo de colaborar me refiero efectivamente a comenzar a realizar cambios en nuestros hábitos, en nuestras conductas. En la mayoría de estos casos que hemos tenido últimamente no ha existido en ninguno de ellos una historia de idas a restaurante, una historia de idas a un gimnasio. En la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, siempre existe el relato de juntas de amigos, de cumpleaños, de eventos, es decir, de actividades sociales, de la vida propia, de la vida personal. Por lo tanto, seguir insistiendo en las medidas de autocuidado, en la disciplina y en la empatía que debemos tener para poder combatir esta pandemia, no solamente en la región de Aysén, en Chile, sino que en el mundo entero. Perfecto. Le agradecemos a la Secretaría de Salud, Autoridad Sanitaria, Alejandra Valdebenito. Invitamos ahora al director subrogante del Registro Civil, el señor Danilo Carreño. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como es de público conocimiento, el pasado 24 de julio fue promulgado el proyecto de reforma constitucional que permite a las personas el retiro por una sola vez y hasta por el 10% de su fondo de capitalización individual. Para estos efectos, la Superintendencia de Pensiones impartió una serie de instrucciones de carácter obligatorio a las administradoras de fondos de pensiones o AFP. Mañana, jueves 30 de julio, cada AFP debe poner a disposición en sus páginas web para los usuarios el formulario de solicitud de retiro, que le va a solicitar, entre otras cosas, entre otros antecedentes, el número de RUN y el número de serie o número de documento de su cédula de identidad. El número de RUN o el RUN de cada persona será para, en definitiva, verificar o validar si la persona es o no afiliado de la AFP para poder continuar con el trámite, y el número para el caso de las personas extranjeras que no tengan un número de RUN porque todavía no tienen su cédula de identidad. De todas maneras podrán realizar su trámite porque ellos cuentan para cotizar con el número de identificación de cotizador, con el cual pagan sus cotizaciones. Entonces deberán ingresar ese número más la clave de AFP. Por su parte, el número de documento permite validar dos cosas: si el documento está bloqueado o no, y por otro lado la vigencia de la cédula de identidad. Para realizar esta validación de la vigencia, las AFP están obligadas a tomar en consideración los plazos estipulados en los decretos número 32 y número 34 del año 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fueron dictados con el objetivo de evitar nuevos contagios por la concurrencia masiva de usuarios y usuarias a las oficinas del Registro Civil, y que el decreto número 32 extiende administrativamente la vigencia de la cédula de identidad por un año para los chilenos. Es decir, si la cédula venció durante el año 2020, por ejemplo, en marzo, su cédula se extiende administrativamente hasta marzo del año 2021. Por lo tanto, todos los chilenos que tengan su cédula vencida podrán solicitar el retiro desde las AFP. Al mismo tiempo, el decreto número 34 extiende administrativamente la vigencia de la cédula de identidad para extranjeros en dos modalidades. Primero, aquellas cédulas que vencieron durante el año 2019 se extienden administrativamente hasta el 31 de diciembre del año 2020. Es decir, si una cédula extranjero venció en junio del año 2019, su vigencia se extiende administrativamente hasta el 31 de diciembre del 2020. Independiente de que la cédula esté vencida, aquella persona extranjera podrá solicitar el retiro desde la AFP con su cédula vencida. Al mismo tiempo, aquellas cédulas de extranjero vencidas durante el año 2020 se van a extender por un año desde la fecha de vencimiento. Es decir, se venció recientemente en junio del 2020, su cédula se va a extender hasta junio del 2021.
Es decir, todas aquellas personas que tengan su cédula de identidad vencida y cumplan con los criterios o con lo que acabo de mencionar, que están establecidos en los decretos número 32 y 34, podrán hacer retiro o solicitar el retiro de los montos desde la AFP sin necesidad de concurrir a las oficinas del registro civil a renovar su cédula de identidad. Ya que si lo hacen, si concurren a las oficinas a renovar su cédula de identidad, tendrán que esperar que les llegue la nueva cédula de identidad, que se tomará 10, 12 días, más o menos los tiempos que se están demorando ahora, y en ese periodo no podrán realizar la solicitud hasta, sino que retiren dicho documento. Finalmente, reiterar y hacer un llamado a toda la comunidad que privilegie todos los trámites digitales que tenemos en nuestra página web www.registrocivil.gov.cl y nuestra aplicación digital Civil Digital App, donde podrán solicitar certificados pagados o gratuitos con y sin clave única, entre otros trámites que se encuentran disponibles de manera digital. Perfecto, director. Tenemos una pregunta para usted, Javier Gallardo, de Radio Las Nieves, quien le consulta qué tipo de atención presencial se está haciendo en la unidad de Puerto Aysén, en qué horarios y bajo qué medidas sanitarias. Y si podría recordar qué trámites se pueden hacer online y cómo hacerlos. Muchas gracias. La oficina de Puerto Aysén se encuentra atendiendo de lunes a viernes de manera presencial desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Estamos funcionando bajo un sistema de turnos, de manera que los equipos se vayan rotando sin contacto entre ellos, y estamos realizando todas las actuaciones que se soliciten con ingreso controlado a las oficinas y con toma de temperatura y todas las medidas sanitarias necesarias para la atención. Respecto a los trámites digitales, nuestra página web y nuestra aplicación Civil Digital ponen a disposición una serie de trámites, como son todos nuestros certificados de antecedentes, de matrimonio, de nacimiento, de defunción, el certificado de discapacidad, la hoja de vida del conductor y una serie de otros certificados que otorga el registro civil. Al mismo tiempo, permite, por ejemplo, solicitar reserva de hora para matrimonios, para acuerdo de unión civil, para la inscripción religiosa. También permite solicitar atenciones en terreno para aquellas familias que tengan, por ejemplo, un adulto mayor postrado o alguna persona con movilidad reducida. Ingresan a la página web, completan el formulario con los datos que se les solicita y nosotros programamos después una visita 3, 4, 5 días después, vamos con nuestros equipos móviles y lo atendemos en domicilio, de manera de evitar que aquellas personas concurran a las oficinas cuando nosotros tenemos el equipamiento para poder ir a sus domicilios. ¿Eso incluye, disculpe, el trámite de la ayuda en este retiro de los fondos de las pensiones? No corresponde al registro civil prestar la ayuda en el llenado del formulario. Nosotros a domicilio podemos solicitar, realizar renovación de cédula de identidad, clave única y todo tipo de certificados que requieran en el domicilio. Perfecto. Le agradecemos al director subrogante del registro civil, el señor Danilo Garrido. Con eso estamos dando por finalizado este nuevo reporte con motivo del COVID-19. Que tengan todos muy buenas tardes.